Bueno, se escucha lluvioso, dicen. Bueno, bien, perfecto, porque esto es un... Nada. Hola, a ver ahí, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, esas caritas ahí que veo. Ahora sí. Florencia con su bebé. Gracias, Camila, bien. Bueno, genial. Este, sí, lo que pasa es que tengo este micrófono externo porque el audio de la compu no se escucha muy bien. ¿Vieron? Y todas estos despelotes que tenemos con la tecnología. Bueno, así que nada, y es un cable muy largo. Bueno, voy a tratar de no moverme y ustedes díganme si con las caras de las cámaras que están prendidas si se escucha mal. Bueno, vamos a empezar de a poco porque se están todavía conectando, igual son 20 ya, 19. Vamos a trabajar la idea de Estado. Yo les decía en el tablón el otro día de que vamos a trabajar lo que es el Estado moderno, ¿sí? Estuvimos trabajando la última clase un poco acerca del Estado moderno. ¿Vimos el texto de García Linera la última clase? Sí. ¿Pudieron leer el texto? Me parece que ahí en el tablón, creo que fue este curso que me dijeron que se les dificultó un poco el texto, ¿no? ¿Puede ser? Es un texto, a ver, que en realidad yo ayer pensaba, digo, para mí es un, pensaba que siempre lo recomiendo como un texto fácil, pero es verdad que tiene algunas cuestiones que nada, si no estamos familiarizados con algunos conceptos de las ciencias sociales, claro que se les debe dificultar, ¿no? Entonces, digamos, me parece que estuvo errado esa concepción de que quizás es fácil. Tiene algunas dificultades. Yo les voy a dar dos o tres claves para leer el texto y lo puedan entender, ¿sí? Disculpen para aquellas que ya lo entendieron y lo leyeron y no lo necesitan, pero digo, bueno, de nuevo, así un breve resumen del texto. A ver, lo que plantea García Linera, este vicepresidente de Bolivia que fue destituido por el golpe militar recientemente, ahora vive en Argentina, es un intelectual, trabaja la idea de Estado, él va a plantear que existen tres dimensiones en el Estado. La dimensión material, voy a grabar, recién me acuerdo que...
Bien, entonces, el texto de García Linera plantea que existen tres dimensiones en el Estado: la dimensión material, la dimensión ideal y la dimensión que tiene que ver con la correlación de fuerzas. La dimensión material refiere a la dimensión palpable, que se ve, se puede materializar, digamos, en algo, como las instituciones, como las Fuerzas Armadas, como el Parlamento. Son cosas que se ven, que están ahí, digamos, ¿no? El Congreso, ¿no? Es un elemento, una cosa que está habitado por gente que decide, que discute, ¿no? Bueno, son cosas materiales, digamos, es bastante entendible este concepto. Después está la dimensión ideal que dice García Linera, que se trata de las perspectivas ideológicas, las miradas, las percepciones, las voces, silencios, dice García Linera, que hay dentro de un Estado. Eso que todos y todas sabemos, ¿no? Como súbditos, como dominadas, como dominados, sabemos, pero que no está materializado en algo, sino que lo sabemos en nuestro sentido común. La construcción de los sentidos comunes, sabemos que el Estado argentino tiene cierta historia que materializa con algunos símbolos. Esos símbolos también son idea. La idea no tiene que ver con cuestiones solamente con, si hablamos de la bandera, no, el simbolismo que refleja esa bandera, ¿no? ¿Qué es la bandera para los argentinos, no? No solamente lo material sería la bandera, ¿qué es la idea detrás de la bandera? ¿Se entiende? La dimensión material sería la bandera. ¿Qué idea hay detrás de la bandera? Es la dimensión ideal. ¿Qué valores, qué miradas, qué percepciones, no sé, qué voces, qué silencios? Digo, ¿quién refleja esa bandera? ¿Quién está detrás de esa bandera? ¿Están los pueblos originarios? No. ¿Qué luchas hubo? Y ahí entramos a una tercera dimensión, ¿sí? La de correlación de fuerzas. Detrás de esa bandera, que es ese símbolo material, detrás de esa idea, existieron también luchas por perpetrar una idea y no otra. ¿Se entiende esto? Resistencias, luchas de poderes, luchas también del pueblo contra unas ideas dominantes frente a otras. Si pensamos en este símbolo que les digo, la bandera, digo, que es muy, muy entendible, ¿eh? Pensemos todas las luchas que se dieron con, por ejemplo, la construcción del Estado-Nación, cuando Sarmiento impuso la escuela como obligatoria, esos pueblos originarios que quedaron afuera de ese discurso ideal del Estado-Nación, ¿no? Quedó una sola lengua, una sola religión vigente, un solo ropaje, unas solas costumbres que tenían que ver con Occidente, con Europa. Todo lo que tenía que ver con los pueblos originarios, con las tradiciones ancestrales de nuestras tierras, fueron eliminados. Entonces, esa bandera no solamente es bandera, no solamente es materia, ¿no? Es idea y también es lucha. En esa bandera se materializa, digamos, la lucha que hubo detrás de la construcción del Estado-Nación. Una lucha feroz para imponer una idea dominante, ¿no? Siempre se dice, y hay una canción que lo dice, la historia escrita por vencedores, ¿no? Entonces, en la materialización de ciertos símbolos del Estado, hay una cierta historia verdadera, entre comillas, que es la legítima, ¿se entiende? Que es la que se cuenta, que es la que se entiende como la buena, la que está autorizada, la verdadera. Y eso tiene que ver con esta tercera dimensión, que es la de correlación de fuerzas. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Quizás es medio complejo, pero en realidad si lo piensan, digamos, con ejemplos, no les cuesta tanto. Después él va a decir que existen tres monopolios. El monopolio de la legislación, que es el monopolio del Parlamento, del Congreso, a donde se hacen las leyes. El Estado es el único que tiene la potestad de hacer leyes. Yo no puedo cerrar todo Ituzaingó y decir Ituzaingó es mío y yo pongo la ley de Ituzaingó. ¿Esto qué quiere decir? ¿A quién está oponiendo esta mirada? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del feudalismo
el otro sistema, sí, los feudos ponían sus propias leyes. Ahora, supuestamente, no es legal eso. Digo supuestamente porque, no sé, Benetton en el sur tiene campos donde también sus leyes pone sus propias leyes. Digo, supuestamente. En el Estado moderno, quien tiene el monopolio de la legislación, quien puede hacer leyes en un territorio determinado, es el Estado. No hay quien pueda poner leyes internas, ¿sí? El Estado con sus, obviamente, representantes. Tenemos las legislaciones nacionales, las provinciales y las municipales. Cada uno tiene su jurisprudencia, entonces pueden hacer determinadas leyes en locales, ¿no? Pero no, a alguien que se le ocurra no puede cerrar un determinado lugar y decir, bueno, acá ahora mando yo. Entonces es el monopolio de la legislación. Yo cuando hablo de monopolio, muchas veces se nos viene a la cabeza los monopolios de las empresas, ¿no? Cuando hablamos de monopolio. El monopolio, en realidad, lo que refiere es mono a uno. Polio es justamente lo que tiene la potestad una sola persona, un solo representante, en este caso el Estado, ¿sí? No es que lo pueden, por ejemplo, tener varias personas, varios estados, varias representaciones. De la legislación la tiene solamente el Estado. Monopolio. ¿Se entendió el concepto de monopolio? Sí. Después tenemos el monopolio de la tributación. ¿Qué es el monopolio de la tributación? El Estado es el único que puede cobrar ciertos impuestos. El impuesto a la renta, por ejemplo, la renta agraria, ¿no? Vieron que siempre se pelean el campo cuando se suben las retenciones. Bueno, nada, el Estado tiene la facultad de hacerlo. Porque la renta agraria, o sea, la tierra, si bien existe la propiedad privada, está dentro de un Estado. Y si vos usufructuás de forma como se usufructúa en el campo argentino la tierra y la vendés, tiene que quedar una parte hacia el Estado, porque el Estado tiene esa facultad, tiene el monopolio de la tributación, o sea, el tributo que es el pago de algo. Tiene el monopolio, por ejemplo, de cobrar el tránsito por Argentina. Y acá me van a decir, bueno, profe, pero eso lo tienen los peajes. Claro, pero el peaje es una concesión, ¿no? Ustedes saben que si no cumplen determinadas concesiones, todo supuestamente, todo esto se los digo en la ley, pero bueno, no cumple, el Estado le saca esa concesión sobre esa ruta, porque el tiene el monopolio es el Estado. ¿Se entiende? ¿Mazo? Díganme que sí, ¿sí? Veo así, más o menos. Sí. Y después tenemos el monopolio de la fuerza. El único que puede estar armado, el único que puede reprimir, el único que puede utilizar la fuerza para el pueblo, contra el pueblo, es el Estado. Digamos, la sociedad civil no puede estar armada, ¿no? Esto ya lo saben, ¿no? Es un delito estar armado, no se puede estar armado como sociedad civil. El único que tiene la potestad de hacerlo es el Estado. Entonces, Linnea va a decir, dentro de cada uno de estos tres monopolios están las tres dimensiones que estuvimos hablando. Y acá se empieza a complicar, porque ustedes van a decir, bueno, profe, ¿cómo? Bueno, a ver, vamos a agarrar alguna de las tres. Cualquiera, es lo mismo. Por ejemplo, el monopolio de la fuerza. Bueno, ¿cuál es la dimensión material del monopolio de la fuerza? La policía, las comisarías, ¿no? Materialmente se puede ver ese monopolio mediante las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es la dimensión ideal? Lo que simboliza ese uniforme, ¿no? En Argentina, la dimensión ideal, en general, nosotros y nosotras, no, cuando vemos a las Fuerzas Armadas, por lo general, no vemos personificado al ejército sanmartiniano. ¿Pero por qué? Porque acá hubo una tercera dimensión, que es la lucha interna,
que tuvo que ver con que hubo una dictadura, hubo muchas dictaduras en el medio que mostraron dos tipos de ejércitos, el ejército sarmantiniano y el ejército desaparecedor, el ejército genocida de la última dictadura militar. Entonces, la idea que nosotros nos hacemos cuando vemos los uniformes, cuando vemos las Fuerzas Armadas, es una idea posiblemente que tenga que ver con una historia, posiblemente no, tiene que ver con una historia, tiene que ver con unos símbolos, tiene que ver con las últimas represiones que se vivieron, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, esa idea tiene que ver con que también la policía de los barrios, digamos, siente que es dueña y señora, ¿no? De determinadas cosas, la gendarmería lo mismo. Entonces, ¿me entienden lo que digo? La dimensión ideal, y que también ahí se ve la dimensión en la lucha, en la lucha entre las fracciones, o sea, ay, la dimensión, no me sale la dimensión, me quedé la dimensión, la tercera dimensión. El nombre que él utiliza, pero bueno, es la dimensión, la correlación de fuerzas, gracias. La dimensión de las dos grandes partes o las diferentes miradas que se tienen. ¿Sí? Correlación de fuerzas puede existir entre grupos poderosos que se pelean entre ellos o puede también existir con el pueblo, ¿no? Hay una correlación de fuerzas. Y a ver, no sé si me han entendido. Pónganle en el monopolio de la legislación. Volvemos a decir, la dimensión material es el Congreso, son los diputados, son los senadores, ¿sí? Personificamos, materializamos, son las leyes que elabora el Congreso, ¿no? Tenemos bien en la cabeza determinadas características de ese Congreso. La dimensión material, la dimensión ideal es ¿qué entendemos que esas leyes puedan hacer en el Estado? ¿No? Esas leyes pueden motorizar algunas cosas o no. Cómo los súbditos, o sea, los dominados, nosotros y nosotras, las dominantes o los ciudadanos, para decir otra denominación, entendemos qué hace ese Congreso, cuál es la idea de ese Congreso. Hay momentos donde el Congreso dice, no, está el pedo el Congreso, ¿vieron? Esa mirada, no, el Congreso, la verdad que van y votan siempre lo mismo, ¿no? Y otras veces hay otra correlación de fuerzas donde se dice, bueno, sí, se está votando la ley de aborto, ¿no? Ahí hubo dos cosas. Primero, un corrimiento de la dimensión ideal, porque hasta ese momento no hubiéramos pensado nunca que nuestro Congreso estuvo a punto de votar la ley por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero también hubo correlación de fuerzas. En la calle se materializó diferentes miradas, ¿no? Bien, en la correlación de fuerzas es la lucha, acá me preguntan, ¿es la lucha contra el Estado? Puede llegar a ser o contra el Estado o como se dio, o puede ser dentro de los bloques de poder, dentro del Estado o dentro de los bloques de poder económicos. Por ejemplo, otra idea que pueden ver, que estuvo ¿recuerdan ese lío que se armó con el campo? ¿Sí? Que se quería subir la renta agraria con el kirchnerismo. Se tildó, no se escucha. Ahí, a ver, ahí, ¿me escuchan? Claro, lucha de sectores, sí, ahí sí. ¿Se acuerdan cuando fue lo de la renta agraria? La 125, que se pedían mayores retenciones. Bueno, ¿qué pasó? La 125 es una ley. El campo, los sectores terratenientes, los sectores de mucho dinero en general fueron los que se opusieron a esa ley. El pueblo más, como la concepción que nosotros tenemos de pueblo trabajador. No fue el pueblo trabajador, fue un grupo de poder que tuvo una lucha interna contra el Estado, ¿no?
para que no se aplique esa retención. ¿Me entienden, chicas? Ay, me asusta porque las caritas son como... Por favor, díganme. Es difícil, o sea, les cuesta la materia. Quiero que sean sinceras, por favor, porque a mí me sirve también. O sea, yo estoy con seres, con personas del otro lado y me interesa. El gran problema de, digamos, de la virtualidad es que, bueno, ahora tengo 5 caras en la máquina, 6. Me interesan las caras, pero además me interesa como que, bueno, che, profe, sí, no se entiende, la verdad que nos cuesta un montón. Yo entiendo que estas materias cuestan, ¿eh? O sea, entonces, profe, no te haces entender, está todo bien, para eso, digo, nada, doy clase para eso. Si no me hago entender, me lo dicen. Yo trato de traer ejemplos para que puedan entenderlo más, sí, a la vida cotidiana, pero o con ejemplos que nos pasaron, que nos pasan hoy, ¿no? Eso es interesante, poder ver, bueno, che, ¿qué pasó con la 125? ¿Por qué? ¿Cómo? Como les decía la última vez, yo necesito que ustedes puedan leer un diario y entiendan a qué hecho se refiere con la ley de la 125, ¿no? Ah, no sé, bueno, la profe les mencionó la 125, que fue hace 8 años, una cosa así, no sé, 10, no sé. ¿No? Digo, ¿qué pasó con la correlación de fuerzas? Como que apliquen. No se van a poner a aplicar todo, pero digo, por lo menos entiendan, ¿no? Bueno, genial. Pero en serio, tengan la confianza de decirme esto. Todo bien y lo vuelvo a explicar, no pasa nada, en serio. Bueno, a veces que me da la sensación que no hablan por eso, porque dicen, sí, y no entendí nada desde que dijiste hola, bueno, también me lo dicen y lo vuelvo a explicar todo, ¿sí? Bueno. ¿Se entiende? Para que ustedes puedan leer el artículo, el texto de esta conferencia que dio en Buenos Aires García Linera desde esta mirada. Ustedes que puedan entender que para él existen 3 dimensiones dentro del Estado y existen 3 monopolios. Cada una de estas dimensiones va a entrar en cada uno de estos monopolios. Los 3 monopolios tienen, a su vez, dentro de cada monopolio existen luchas internas, existen ideas, o sea, mirada, perspectiva, qué es ese monopolio, sentido común sobre ese monopolio, y existe también materialización de ese monopolio. ¿Sí? Bien. Y por último, él va a decir, como interesante, es ¿qué es una crisis de Estado? Entonces va a terminar diciendo, una crisis de Estado no tiene que ver cuando se cambia el gobierno. No tiene que ver cuando hay una marcha por X motivo, ¿no? No es una crisis de Estado real, dice. Puede haber marchas, puede haber discusiones, puede haber... Pero una crisis de Estado es cuando un grupo pequeño empieza a contagiar al resto de la sociedad que están en desacuerdo con el dominio de los dominantes. Es cuando los dominantes dejan su pasividad de lado y empiezan a manifestarse, a generar organizaciones, a pensar alternativas de gobierno, ¿no? Pero él dice, no basta solamente con tomar el Estado, porque eso implicaría que las fuerzas y la correlación de fuerzas dentro puede llegar a ser que vuelva a la normalidad. Les voy a decir un ejemplo. Bolivia, yo hasta hace 2 años daba este texto y decía, bueno, ¿ven lo que pasó en Bolivia? Bolivia era un grupo en los 80, minúsculo, después empezó a contagiar, ¿no? Los pueblos originarios dijeron, nunca fuimos representados, siempre nos representaron los blancos y nosotros somos el 80% de pueblos originarios. ¿Por qué nos representaron los blancos? Se empezó a contagiar esa mirada, la pasividad de los pueblos originarios frente a los blancos que los oprimían, los discriminaban. Empezó a contagiarse y a hacerse cada vez más visible. Bueno,
hasta que se materializa con la llegada de Evo Morales al poder. Lo votan, ¿no? Democráticamente. Lo votan, llega al poder. Hasta ahí estamos todo bien. Entonces, yo hasta ahí, hasta hace 2 años, daba este texto diciendo, fíjense cómo se dio todo, correlación de fuerzas, la idea, se empezó a cambiar, la Constitución Nacional dejó de ser nacional para ser plurinacional, que es algo que lo vamos a explicar la próxima clase, muy interesante. El concepto de nación es una nación, la plurinación son muchas naciones, entender que hay muchas culturas internas dentro del mismo Estado, ¿sí? No invisibilizarlas y romperlas como es nuestra Constitución, como la única cultura legítima es la occidental, la cristiana, frente a todo lo demás. Se empezó a poder valorar las culturas ancestrales, que hasta ese momento no, la cultura ancestral que hasta ese momento no estaba valorada. Digo, el preámbulo de la Constitución boliviana, si en algún momento pueden leerlo, es una maravilla. Habla de cosas hermosas, de las montañas, ¿no? De la Pachamama, bueno, de la cosmovisión más originaria, bastante distante a nuestra cosmovisión, ¿no? De Estado tan fría que tenemos desde Occidente. Pero hoy doy el texto diciendo, bueno, parece que la correlación de fuerzas terminó siendo que los grupos de poder se volvieron a instalar en Bolivia, haciendo el golpe a Evo Morales, ¿no? En los medios se dice otra cosa, bueno, y podrán o no estar de acuerdo ustedes también conmigo, pero digo, realmente, digamos, se volvió a instalar, encima se personifica y se materializa a una mujer rubia, teñida y todo, pero digamos rubia y blanca, ¿no? Frente a Evo, que orgullosamente iba a las conferencias o a los encuentros internacionales con su traje de aguayo, digo, es simbolismo, porque los simbolismos también son importantes. El símbolo, la idea, ¿no? El traje versus todos trajeados versus Evo con su traje hecho de aguayo, ¿no? Es símbolo. Es importante también los símbolos, ¿no? Dice un montón cómo me he visto y por qué. También para valorizar la cultura, ¿no? Es como, bueno, ¿por qué? ¿Por qué las convenciones, ¿no? Hacen que nos vestamos de una determinada forma en otra? ¿Sí? Dejo acá porque si no yo me voy mucho de tema. Y pueden no estar de acuerdo con obviamente con mi visión acerca del Estado boliviano y demás, pero bueno, yo antes lo daba desde una óptica y hoy, digo, hace 1 año y pico que fue el golpe, 1 año, no sé cuánto, 1 año, hoy pienso, bueno, símbolo dice bajar los cuadros de los dictadores, es un símbolo, sí, es un símbolo. Un símbolo, yo igual digo, los símbolos también tienen que ir de la mano de lo material, ¿no? Pero sí es un símbolo importante. Creo que Kirchner bajó en la ESMA, ¿no? Nada menor, la escuela mecánica de la Armada, los cuadros de los genocidas, ¿no? Y ese lugar donde nacieron niños en cautiverio, niñas, o sea, es un símbolo. Bueno. Sí. ¿Entendieron más o menos esta parte? Bueno. Ahora vamos a trabajar sobre, yo les voy a dar un textito de Hernán Ubiña, que es un muchacho joven, tendrá 40 y pico de años, que politólogo, sociólogo, que va a trabajar la idea de Estado. Es un texto que yo no lo daba y ahora lo empecé a dar porque resume todo lo que estuvimos hablando, la clase pasada, esta, ¿sí? Entonces, en vez de dar algo tan
tan detallado de un solo autor, él va como a nombrar varios autores y a poder resumir la idea de Estado. Con ustedes trabajamos el tema del Estado liberal, los contractualistas, no me acuerdo, porque del contrato social, Hobbes, Locke y Rousseau. Sí, dice Daniela. ¿Sí? ¿Todas están seguras o no? Bueno. Profe, yo tengo acá Sí. anotado, la clase pasada habló del tema este, lo que no sé si subió material en Classroom, Bien, porque no tuve tiempo de revisarlo. perfecto. No, genial. No, 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 entonces yo lo que voy a hacer es subirles un cortito que hice yo, que no sé si se lo subí, me parece que no, es una página de los contractualistas. Pero no hace falta porque con el texto de Hernán Ubiña resume todo, digamos. O sea, quedo muy pequeña al lado de mi resumen al lado del de Ubiña. Así que voy a subir ese solo, no hace falta. Entonces, vamos a hacer rápidamente. Lo primero que plantea Hernán es la concepción liberal del Estado. A ver, ¿por qué yo quiero que ustedes entiendan qué es el Estado y las diferentes miradas dentro del Estado? Digamos, porque estamos en este Estado. El Estado moderno capitalista es este Estado del que estamos viviendo hoy. No estoy hablando de uno que surgió allá y lejos de hace tiempo. Estoy hablando hoy del Estado moderno capitalista, ¿sí? Con sus diferentes concepciones y sus diferentes correlaciones de fuerza, ¿sí? Quien entiende de una determinada forma y quien entiende de otra forma también, su dimensión ideal del Estado. Oubiña con B corta. Me preguntan cómo se llama, Hernán Oubiña. Hernán tiene un montón de textos, él trabaja mucho la educación popular, trabaja mucho a Gramsci, y este texto lo descubrí hace relativamente poco, y es muy bueno para trabajar estas cosas. Bueno, entonces, él va a empezar diciendo lo que la clase pasada, que estuvimos hablando de los contractualistas, esta idea de Estado viene de la mano de Maquiavelo. Maquiavelo, ustedes saben, Nicolás Maquiavelo fue un italiano, si no lo saben se los cuento, que podemos decir que es el fundador de las ciencias políticas, nace en 1467 y muere en 1529. Y él es la primera vez que usa la palabra Stato, ¿sí? Para referirse a Estado y refiere, ¿no?, a una lógica de Estado que viene a quebrar con el Estado feudal o el Estado monárquico del feudalismo, ¿sí? Yo cuando les digo las fechas no me interesa que ustedes las memoricen, ni siquiera las sé yo. No es para que memoricen las fechas, sí para poder entender cuándo escriben. Cuando un autor escribe en determinado momento es necesario ver cuándo escribe, qué sociedad está mirando, qué hechos históricos está mirando para escribir lo que escribe y a la vez con quién está discutiendo. Algunas de las discusiones yo se los voy a decir. Claro, el contexto general es interesante que ustedes, a mí no me interesa que nació en 1300, no, pero más o menos que sepan, por ejemplo, que Nicolás Maquiavelo nació en la modernidad. Y en la modernidad, recordamos que la modernidad nació o vivió en la modernidad, es el hecho que comienza con el hecho de la conquista de América, ¿no? Entonces, él escribe en ese contexto, en esa edad cortita que habíamos dicho, que es una edad con muchos descubrimientos, que es una edad con muchos avances, en 3 siglos, descubrimientos tanto materiales, que tiene que ver con la máquina a vapor, ¿no?, que impulsa la industria, la gran industria, la imprenta, que viene a romper con la iglesia, ¿no?, con el poder de la iglesia, las ideas protestantes, también que vienen a romper con la iglesia católica. Y por otro lado tenemos el nacimiento de las ciencias políticas. Y ese nacimiento de las ciencias políticas van a dar argumentos teóricos a la Revolución Gloriosa de 1688 de Inglaterra y la Revolución Francesa en 1789. 2 grandes revoluciones con un siglo de diferencia que van a tener 2 cosmovisiones diferentes. Una más clásica y liberal y la otra un poquito más revolucionaria, radical, que es la francesa, que establece una república. ¿Sí? Bien.
muchas cosas, lo dije todo muy rápido. Entonces, Nicolás Maquiavelo, el primero, hablamos de Estado y se toma ese concepto de Estado, él escribe la modernidad, por lo cual Maquiavelo no había visto todavía revoluciones burguesas, no había visto los cambios de los nuevos estados. ¿Entiendes? Él escribe, por lo cual tiene muchísimo más valor lo que escribe, ¿se entiende? Porque no lo está viendo, es precededor, bueno, sí, precede a las revoluciones. Bien. Después tenemos a Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes nace en 1588 y muere en 1679 en Inglaterra. Locke 1712, Locke 1632, 1704 también en Inglaterra, y Rousseau 1712, 1778 en Suiza. Lo que a mí me interesa que ustedes vean es que estos tres pensadores, los tres los englobamos en lo que se llamó los contractualistas o los que piensan que la sociedad civil entra en una especie de contrato, o sea, que da consenso para entrar a un Estado. Esto, a diferencia, cada uno tiene sus diferencias y obviamente Rousseau es mucho más revolucionario y radical en su idea. Hobbes, esto ya lo hablamos un poquito en las diferencias internas, pero a mí lo hablamos la semana pasada, pero a mí lo que me importa, si inauguran el contrato social, a mí lo que me importa que ustedes puedan recoger de esto es que vienen a quebrar, a romper, a generar una ruptura con el viejo orden. Ese orden que entendía que Dios había mandado un rey y el rey, su reinado, su hijo y los que sea iban a ser Estado por mucho tiempo. Ese es el Estado absolutista. El primer Estado que conocemos es el Estado absolutista, ¿no? Que ese Estado absolutista se da no durante la Edad Media, sino en la transición entre la Edad Media y en la Edad Moderna, para que ustedes puedan, antes de las revoluciones capitalistas. Vuelvo a decir lo que dije en la primera clase. La economía va a condicionar a la política. La reforma económica va a necesitar reforma del Estado. Va a necesitar que genere seres libres, va a necesitar otro tipo de contrato social, que se base en el consenso, que se base en que las personas dominadas estemos de acuerdo o podamos comprender que la dominación no viene por Dios. Todo esto lo plantea Oubiña, lo plantean los contractualistas sociales. Oubiña hace un resumen de esto. Esto es las ideas liberales, ¿sí? Ustedes tienen que saber, tienen que entender qué es el liberalismo, porque en un diario van a encontrar la palabra liberalismo, ¿sí? Y el liberalismo son estas ideas, sobre todo inauguradas por Locke, este segundo contractualista social, que plantea que el Estado autorregula todo en la sociedad moderna. El mercado autorregula todo en la sociedad moderna. Autorregula todo, ¿qué quiere decir? Que va a haber un Estado, tiene que haber un Estado no absoluto, tiene que haber un Estado parlamentario, una monarquía parlamentaria, que haya leyes, las personas que vivan en un mismo territorio, esa es la idea del Estado de Locke, ¿no? Que regule la convivencia pacífica, pero esa convivencia pacífica tampoco que el Estado se meta en las cuestiones económicas. Eso es el liberalismo económico y político. El primer modelo económico que se implementa en el capitalismo es el modelo liberal. Su correlato viene con un modelo político liberal. O sea, que le va a mandar ese modelo económico, le va a decir al Estado, ojo, vos tenés tus funciones son hasta acá. Esto para que ustedes puedan ejemplificar es, el Estado no se mete
en los servicios esenciales, como la escuela, la salud, ¿no? El Estado no se mete en plantear que todos y todas tengan un mismo nivel de vida. El Estado no interviene demasiado en las condiciones de vida de la población, sino que parte de un liberalismo, parte de que cada trabajador se tiene que proveer esas condiciones. ¿Se entiende? Ese bebé, Florencia, es más tranquilo, mi amor. No puede, ella está escribiendo y el bebé ahí, yo. Ay, ese mi bebé. Sí, estar acá. Bueno, bien. ¿Me entendieron? Perfecto. No sé si me entendieron, pero ustedes dicen que sí, yo me quedo convencida de que sí. Esa es la idea del Estado liberal. Si es el primer Estado que conocemos. Yo lo que quiero hoy construirles en su cabeza y que se lleven hoy es estos modelos dentro del capitalismo. Habíamos dicho en la primera clase que una cosa es el sistema y otros son los modelos de implementación de ese sistema. Todos vivimos en un capitalismo, pero existen diferentes modelos de cómo se materializa ese capitalismo. ¿Se entiende? Entonces, ustedes me van a decir, bueno, el macrismo es un modelo neoliberal. ¿Qué modelo es el del kirchnerismo o el de los Fernández y demás? Bueno, vamos a analizar eso, ¿sí? Hoy vamos a llevarnos estos insumos que no son lejos de hace tiempo, es para analizarlo, ¿sí? Muy bien. Sí, vamos a ver que el populismo es algo que se da en América Latina nomás y que tiene que ver con unas características particulares. Bueno, entonces Hernán termina hablando de esto, termina hablando de los contractualistas y después va a ir a Weber, Max Weber. Max Weber es un sociólogo que va a trabajar acerca de la dominación legítima. Eso también lo hablamos la semana pasada, hace 15 días, ¿no? La dominación legítima de Max Weber. En resumidas cuentas, hasta que Daniela se fije, en resumidas cuentas, Max Weber lo que va a decir es que para que el capitalismo funcione bien, tenemos los dominados que legitimar el poder del dominante. ¿Eso qué significa? Tenemos que ser capaces de decir, che, el dominante está ahí por ciertas características. Y Weber dice, hay 3 características en las que el dominante acepta legítimamente el poder del dominado. El dominando acepta legítimamente el poder del dominante. ¿Cuáles son? Dominación por traición, ¿sí? Que es esta que decíamos, por traición o mandato divino, ¿sí? Entonces el dominado dice, bueno, sí, Dios lo quiso poner acá, o la herencia de la corona, o lo que sea, ¿no? O sea, entonces los dominados aceptamos que el Estado se regule por esa lógica. Habíamos dicho que la legitimidad no es la legalidad, ¿sí? Después existe la dominación carismática, que es esa dominación que tiene que ver con un don especial del dominante, ¿sí? Que habíamos dicho algunos casos, Fidel Castro, algunos casos que hacen que el pueblo lo adore, la adore. Ahí alguien está presentando una pantalla. Ahí. Y después y después está la dominación legal legítima, que es la que convivimos hoy todos y todas, ¿no? La legal legítima es la dominación que tiene que ver fundada en la legalidad, o sea, nosotros aceptamos que Alberto Fernández o Macri esté en el poder porque es legal, estemos o no estemos de acuerdo, pero fue votado legalmente. Entonces, la legitimidad es otorgada por la legalidad, ¿sí? Claro, es democracia, pero sí, pero también puede haber
puede haber líderes carismáticos que llegaron al poder como por la democracia, pero tienen esta característica del carisma, ¿sí? Puede tener esta doble caracterización. ¿Me entendieron? Un resumen, hoy parezco un loro, pero bueno, hoy no siempre, pero porque estoy resumiendo muy rápido lo que hicimos la semana pasada. Bien, o hace 15 días. Bien. Después él va a hablar del estado de Gramsci, ¿sí? Estuvimos viendo un poquito a Gramsci también, ¿no? Sociedad civil, sociedad política. Bueno, Gramsci estuvimos viendo bastante. Dimos una clase especial de Gramsci. Entonces, que Gramsci fue quien inauguró esta mirada de que la sociedad política se divide en la sociedad civil. La sociedad civil tiene la iglesia, tiene la construcción del sentido común, ¿no? Frente a la sociedad política, que es esta dimensión. A ver, si lo relacionamos con García Linera, esta dimensión material y la dimensión ideal, ¿no? Bien. Dominante, dominado, bien. Perfecto. Entonces, eso es Gramsci. Y después va a hacer un breve análisis del marxismo, cómo entiende el marxismo el Estado. Y eso lo vimos muy por arriba, pero lo vimos en la primera clase que yo les decía, para el marxismo el Estado es quien vela la relación injusta entre dominado y dominante, entre proletario y burgueses. Es el encargado, el Estado capitalista es el encargado de que esa relación dentro de la economía se lleve a cabo sin mayores conflictos. A ver, chicos, chiques, es un resumen casi malo, muy malo el mío, ¿no? Porque digo, en 5 minutos estoy diciendo la teoría marxista es para colgarme, Marx me mataría, pero bueno, ¿no? Pero es para que ustedes puedan entender lo que dice Ubiña igual lo dice y es claro, pero yo en la primera clase dice, el modo de producción va a determinar al Estado. Entonces, un Estado capitalista tiene que velar y regular esas relaciones de dominación. ¿Sí? Eso es definitivo. Después, los sucesores de Marx, Gramsci, por ejemplo, va a entender que no es tan simple como eso, como habíamos visto en la clase de Gramsci. Bueno, sí, pero ¿cómo vela esas relaciones de dominación? Y ahí Gramsci va a estudiar cómo vela esas relaciones de dominación. García Linera también es marxista, ¿sí? García Linera, vicepresidente de Bolivia, también es marxista. Así que, bueno. ¿Me van entendiendo? Bien, eso es un resumen muy laxo de lo que dice Ubiña hasta acá. Y es más o menos todo lo que vimos hasta acá también nosotros. Bien. Después lo que va a hacer Ubiña es contar estas dimensiones de Estado. Estos diferentes estados de forma bastante explicada. ¿Qué es un Estado? Que yo quiero que hoy nos llevemos esta caracterización. Un Estado absolutista es el Estado que se dio en la modernidad, ¿sí? En la transición entre feudalismo y capitalismo. Ese Estado regulado por un rey, que el rey empieza a tener como mayor importancia a comparación del feudalismo, donde los feudos, los señores feudales ponían las leyes en todo su territorio. El rey comienza a tener mayor poder, supuestamente un dios que pone a la corona en ese lugar, ya sabemos, es tradicional, ¿no? Es absoluto, o sea, el poder está personificado en una persona y en su reinado, ¿no? Eso ya lo sabemos, bien. Pero eso no es un Estado capitalista, eso es un Estado precapitalista, ¿sí? El primer Estado capitalista es el Estado liberal, volvemos a decir que es ese Estado que entiende que el Estado debe quebrar primero con esta idea de que Dios mandó al poder, tiene que entender que la sociedad civil es la que da consenso, esa es
primera idea, ideas racionales vienen de la mano con el capitalismo, ¿sí? Ideas racionales, ideas del iluminismo, de la ilustración, esas ideas que se dan durante la edad moderna con estos contractualistas sociales que empiezan a decir, ojo, pero ¿por qué? ¿De dónde sacaron que la iglesia, que Dios mandó al rey? ¿No? Como empezar a quebrar y a romper con estas lógicas. Entonces aparecen estas ideas de las monarquías parlamentarias, las leyes, ¿sí? Empieza a haber esta idea de las repúblicas, ¿sí? Esta idea de construir una relación dominante y dominado, pero no de pisar la cabeza, sino como de relativa libertad, ¿no? Todo entre comillas, pues ya sabemos que estamos en un sistema donde tenemos que trabajar, si no, no tenemos nuestro salario, pero el Estado tiene que velar esa relación social, una relación social donde el trabajador, si trabaja y trae su salario, puede vivir y convivir pacíficamente, ¿sí? Eso lo vimos mucho en la secundaria, me parece, ¿no? El Estado liberal se vio un montón en la secundaria, ¿o no? Más o menos. ¿Es medio chino todo lo que estoy diciendo? Bueno, sí, cada vez vemos menos cosas en la secundaria, es verdad, pero bueno, algo vimos, me parece. Bueno, después voy a dejar un ratito abierto el micrófono porque me asusta un poco las caras de ustedes. Después tenemos como un tercer estado o una tercera clasificación del estado. Sí, en la secundaria mucho no se charlan estos temas, dice no. Bien. Una tercera dimensión es el estado neoliberal. Esa palabra está bastante familiarizada en nuestro léxico, si bien no sabemos bien de qué se trata, pero la tenemos familiarizado porque se habla mucho, este Estado neoliberal, hay que pelear contra el Estado neoliberal, bueno. El Estado neoliberal es un Estado en particular que aparece después de una crisis, la crisis del 29, el menemismo, muy bien, ahí acotan. Terminé mi secundaria hace 19 años. Bueno, igual la secundaria hace 19 años creo que tenía bastante bagaje, más que ahora, bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, aparece después de la gran crisis del 29, una crisis de sobreproducción. Los marxistas dicen que existen dos grandes crisis en el capitalismo, la crisis de sobreproducción, que significa que hay muchos productos y poco consumo, y crisis de baja producción, o sea que no se puede producir por X motivo, porque hay mucho consumo, muchas veces la plata se licúa, hay mucho dinero circulando y hay pocos productos. Esa es la que menos sucede. La que más sucede es la crisis de sobreproducción. Entonces, el Estado debía regular ese liberalismo que evidentemente el mercado no había podido autorregular al capitalismo y no había podido sostener la libre oferta y demanda que es propia del liberalismo económico. No había podido sostener. La gente estaba subsumida en la pobreza, no había posibilidad de consumo. Si no hay consumo, no hay industria, se empieza a caer la industria, se empieza a caer todo lo que tiene que ver con con el circuito propio de la industrialización. Estoy hablando siempre de el neoliberalismo en los países desarrollados ahora. Después voy a hablar del neoliberalismo en Latinoamérica. Pero ahora estoy hablando del neoliberalismo que tocó en los años 30 a los países industrializados, Inglaterra y Estados Unidos, ¿sí? No estoy hablando de cualquier liberalismo, neoliberalismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una sobreproducción, lo que tiene que hacer el Estado es empezar a intervenir. Esto que el liberalismo no permitía, el Estado keynesiano, el Estado benefactor o keynesiano, empieza a realizar. El Estado tiene que intervenir, ¿sí? ¿Cómo interviene? Inyectando plata, dinero en los trabajadores. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay muchas formas.
El Estado puede, primero, emplear a gente bajo la órbita del Estado, después puede generar, por ejemplo, créditos al consumo, como se está dando ahora, puede créditos al consumo, porque pienso en el procrear, ¿no? Créditos al consumo, créditos a que la gente empiece a poder hacer circular esa rueda. Lo que había que hacer es que había productos y no había quien los consume. Entonces había que generar, inyectar dinero en la gente, en los trabajadores. Los trabajadores son los que más consumen porque si lo pensamos a nivel cantidad, son los que más consumen. Hay que generar en las clases populares dinero, como la hora 12, exactamente. Son ciertas reformas que toma el Estado de intervención, se empieza a encargar de niveles básicos de vida, ¿no? Empieza a entender que ese liberalismo estuvo por trastabillar al capitalismo. Todo para que ustedes puedan entender que el capitalismo es muy inteligente y va generando modelos internos para no irse al tacho, para hablar así mal y pronto, ¿no? Para no destruirse. Todo de frente a el otro polo. 1917 fue la revolución comunista en Rusia. Entonces, ese cuco que estaba circulando en el mundo había que pararlo. Entonces, ¿qué hizo el capitalismo? Generar un capitalismo bueno. Todo tipo contado como un cuento, ¿no? Un capitalismo bueno, un capitalismo que conviva la democracia con el capitalismo, que no ahorque tanto a los trabajadores, que los trabajadores relajen un poco y que no tengan que hacerse cargo de todo. Entonces los servicios, la salud, la educación, comienzan a estar de la mano del Estado y entonces eso hace que los bolsillos de los trabajadores tengan más lugar para consumir otras cosas y no gastarlo en educación y salud, por ejemplo. Garantizar, el Estado garantiza con los estados benefactores o keynesianos un nivel de vida para todos más o menos igual, garantiza ciertos derechos. ¿Sí? ¿Van comprendiendo? ¿Se les suena familiar un poco? ¿No? Cómo hay lógicas diferentes. El Estado necesita. El capitalismo necesitaba que la gente no se seduzca o que el mundo no se seduzca por ese fantasma del comunismo. Tenía que garantizar que en el capitalismo también se podía vivir bien. Entonces hace una gran jugada que es, bueno, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar en el capitalismo? Consumir, es lo mejor del mundo, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a empezar a inyectar dinero. ¿Cómo se inyecta dinero? Bueno, y es la lógica del Fordismo, ¿no? Enrique Ford, empieza a hacer tiene una fábrica donde se llama la edad de oro del capitalismo, donde son 30 años donde el capitalismo funciona muy bien, los trabajadores tienen ciertos derechos, tienen ciertos niveles de vida, cierto nivel de consumo, se empiezan a fabricar autos para los trabajadores, que hasta ese momento era impensable que un trabajador pueda tener un auto. Ford realiza la fábrica, ¿no? Realiza un auto de bajo costo para que los trabajadores puedan consumir ese auto, ¿sí? Comienza una lógica diferente a cómo se venía dando el capitalismo desde su nacimiento. Pero tiene que ver con claramente una crisis muy grande de sobreproducción y una crisis donde el capitalismo no estaba girando esa rueda. A mí cuando entré a la facultad me lo explicaron muy fácil y siempre doy el mismo ejemplo porque me pareció maravilloso cómo explican el keynesianismo. El keynesianismo lo que trata es dar trabajo, no importa cómo. Entonces yo te mando a hacer una pared a vos, a una persona, y mando a otra persona a destruir esa pared. Lo que importa es que los dos se lleven salario. ¿Se entiende? Esa es la lógica del keynesianismo. Trabajo del Estado, genera trabajo del Estado. A ver, es medio burdo esto. En general no es así. O sea, es obras públicas, empezar a hacer obras públicas. Obras públicas genera primero una rueda, ¿no? Porque se empieza a comprar
materiales de construcción, se emplea mano de obra, se mejoran las condiciones de circulación y de servicios de la ciudadanía en general, ¿no? Eso es un Estado que interviene, un Estado interventor, ¿no? El keynesianismo es la política económica del Estado interventor, ¿me entienden? Es un modelo económico el keynesianismo. El modelo político es el Estado de benefactor o interventor. ¿Me comprenden? Bueno, ahora hacemos un resumen rápido. Después tenemos al Estado, esto es el Estado que surge, bueno, les decía, con la crisis del 30, del 29, y luego, después de 30 años, 30 y pico de años, Thatcher y Reagan empiezan a decir, che, volvamos a... Había mucho gasto público, había mucho gasto público, el Estado estaba en este tipo de capitalismo, el Estado keynesiano, benefactor, es un Estado que gasta, ¿no? Gasto público, el Estado gasta, el Estado se endeuda, el Estado comienza a contraer diferentes déficits porque gasta más que otro tipo de Estado. Entonces, la lógica en los años 60 fueron a hacer, 60-70 fueron a hacer volver al neoliberalismo, ¿sí? 80. Volver al neoliberalismo. El neoliberalismo lo que implica, esto siempre pensando en los países desarrollados, después vamos a hablar del neoliberalismo en nuestro país, con el menemismo, como bien lo decían ustedes, ¿sí? Esto es el previo, ¿no? En los países industrializados el neoliberalismo llega previamente. El neoliberalismo es una reconfiguración del liberalismo, pero con ciertas reconfiguración del liberalismo, reconfiguración de esa forma de el mercado tiene que autorregular todo, el Estado se tiene que retirar absolutamente de los servicios, el Estado tiene que retirarse de asegurar un nivel de vida medio, porque ya está, cada trabajador, la lógica de la meritocracia, que bien familiarizados estamos, esto de que cada trabajador se tiene que proveer lo suyo, un cable, ¿sí? Y comienza el neoliberalismo con esta lógica de, bueno, paremos el gasto público, paremos el déficit. Neo es nuevo, ¿sí? Nuevo liberalismo, ¿no? Se reconfigura esa lógica de oferta y demanda, el mercado todo lo puede, el mercado todo lo hace. Y quien no puede proveerse las cosas del mercado, que se joda, ¿no? El Estado se va a retirar de esa. Cada trabajador y trabajadora, si trabaja, se tiene que proveer de todas las cosas. Listo. Esa es la lógica, hablando así como muy general del neoliberalismo, ¿sí? Bien, bueno, y una cosa fundamental es también se retiran ciertos derechos adquiridos de las clases subalternas, como por ejemplo, ¿no? Yo decía, la empresa Ford había logrado, a ver, Ford obviamente que tenía un porqué, ¿no? Pero digo, los trabajadores vivían bien, pero además tenían cierta incidencia sindical, ciertos derechos, bueno, todo eso se vuelve atrás con el neoliberalismo. Bien. Y después lo que va a hacer Oubiña es trabajar sobre los estados latinoamericanos y la especificidad de los estados latinoamericanos. Porque dice, si bien todos esta clasificación de los estados se pueden llevar a América Latina, bueno, América Latina tiene sus especificidades, primero por ser proveedor de materia prima, ¿no? Nosotros y nosotras no somos industrializados. Ningún país de América Latina es industrializado, por lo cual no se puede aplicar de la misma forma y el capitalismo no se comporta de la misma forma que se comporta en los países industrializados. Esperen que me tomo un mate porque estoy cediendo.
Yo hablo súper rápido, no siempre, pero hoy me parece que hoy fue un huracán de cosas, les va a doler la cabeza. Bueno, el Estado oligárquico es un Estado, es el primer Estado que Oviña clasifica dentro de los Estados latinoamericanos. ¿Y qué es el Estado oligárquico? No es más ni menos que ese primer Estado que fundan los Estados latinoamericanos después de las independencias y después de la creación de los Estados, cuando en particular en Argentina dejamos de ser virreinato del Río de la Plata y empezamos a ser Estado-Nación argentino. Esos estados están bien ligados con la tierra. Quien usufructúa el poder claramente tiene que ver con las élites gobernantes, son élites intelectuales que vienen de la mano con la renta agraria, que vienen de la mano con ese mercado agroexportador, porque desde la colonia hasta la transición de esos nuevos estados, los grupos de poder, las élites locales, lo que trataron de hacer es mantener y asegurarse ese lugar que le habían dado, yo hablo particularmente de Argentina, ¿no? Ese lugar que le habían dado a Argentina de mercado agroexportador, de exportador de materia prima, un lugar privilegiado. Ustedes saben que Argentina, por sus pampas, por sus tierras, es muy importante, como históricamente ha sido proveedor de materia prima. Entonces, la élite local, aquellos que se configuraron como poder y como la clase poderosa de Argentina, siempre estuvo ligada con la tierra, ¿no? Con la renta agraria, con la exportación de la materia prima. Entonces, esos estados oligárquicos son los primeros estados que tuvieron una élite intelectual capaz de garantizar ese orden que ya había sido establecido, ese orden político y esa forma económica, disculpen, que ya había sido establecido durante el virreinato. ¿Sí? Entonces, lo que había que consolidar y continuar era con la exportación de materia prima. Ese Estado oligárquico lo que hizo fue tratar de homogeneizar, su gran propósito, homogeneizar a la población. Porque la idea era orden y progreso. Había que ordenar una población diversa. Originarios, gauchos, hijos de extranjeros hambriados, no eran ni los alemanes ni los ingleses que quería Sarmiento, ¿no? Eran los pobres italianos y españoles del sur que habían venido totalmente hambriados y a hacerse la Gran América, ¿no? Entonces, toda esa diversidad de población había que homogeneizarla, porque la idea era que el orden iba a llevar al progreso, al desarrollo, a la idea de superioridad, ¿no? Esa idea de superioridad muy espejada, concordante con la idea de superioridad de Europa, ¿no? O sea, la élite intelectual argentina siempre miró a Europa como gran espejo y como gran guía a seguir. No se dio cuenta que, bueno, que había pequeños detalles que eran diferentes, ¿no? Pero bueno, todo para generar el orden y progreso. Digo, todo fue todo, asesinar, matar, violar, todo, ¿no? Con tal de imponer un nuevo orden, y era imponer ese Estado-Nación. Ese Estado-Nación sobre tierras sobre tierras diversas, sobre tierras que no habían sido todavía pobladas, estaban pobladas claramente por los originarios, como es el caso del desierto, ¿no? de la conquista del desierto, que en realidad es la conquista, bueno, y que las palabras son simbólicas. Conquista del desierto no es un desierto, el sur no era un desierto, el sur era un lugar habitado por pueblos originarios, pero había que exterminarlos, asesinarlos, matarlos y sacarles toda su ideología, su mirada, su cosmovisión de la vida, ¿sí? Asesinar no materialmente solamente, sino idealmente. Volvemos a los conceptos de García Linera. Materialmente sí, los asesinaron, pero algunos otros no los asesinaron, como los pueblos tobas,
los collas en el norte, no los asesinaron, pero sí los eliminaron simbólicamente, idealmente, le sacaron su forma, ¿y cómo? La escuela fue una de las grandes herramientas. Había que educar bajo una lógica. Había que sacarle su lengua, había que sacarle su ropaje, había que sacarle su mirada, había que sacarles la lógica y la adoración a esos múltiples dioses, había que adorar un solo Dios, que era el Dios cristiano, frente a los múltiples dioses que tienen los pueblos originarios, ¿no? Bien. eh, me río, digo, porque voy. Después tenemos el Estado populista, ¿no? El Estado populista es el Estado que construye quién, a ver, en Argentina. Hay tres grandes ejemplares en América Latina, que es el Estado en México, el populismo de México, de Brasil, Vargas, y en Argentina. ¿Quién es el Estado populista? Perón, antes. Perón es el gran ideario de la construcción de un Estado keynesiano al estilo latinoamericano, para que ustedes puedan entenderlo mejor. Es un Estado benefactor al estilo propio de Argentina. O sea, Perón hizo un producto propio, ¿no? Populismo, por eso no lo podemos llamar que tuvo políticas keynesianas, tuvo ciertas políticas económicas keynesianas, tuvo políticas de un Estado benefactor, pero bien propio. Por eso tiene otra categoría, que es el Estado populista. Un Estado primero que va de la mano de la mano a ese consenso y a ese carisma que llamó Weber, ¿no? Es el líder carismático, Perón, Evita. Hay un montón de cosas que se pueden analizar del gobierno peronista. Es un exponente casi sin precedentes en el mundo, el peronismo. Estemos o no estemos de acuerdo, hay peronismo de derecha y peronismo de izquierda. O sea, se encuentra todo el peronismo. ¿Vieron que hay gente que dice no se puede gobernar sin el peronismo? Porque realmente está Duhalde, hay peronistas de derecha y de izquierda. O sea, hay quienes quieren, quienes son peronistas marxistas, hasta peronistas que son totalmente liberales o conservadores. Y uno dice, wow, sí, el peronismo es todo eso. Es un producto bien argentino, y que pensé que había un solo estilo de peronismo, no. Bueno, hay un montón, hay gente que se dice peronista y nada, a ver, los revolucionarios de los 70, la gran mayoría desaparecidos, los montoneros y demás, eran peronistas de izquierda. ¿Y quién los secuestró? Los peronistas de derecha. Es muy complejo. En el año 75, antes del golpe, los peronistas de derecha, los Martínez de Oz, Martínez de no me sale, bueno. No, ¿quién me están mostrando? A un, ¿A Perón? ¿Era Perón? Me estaban mostrando una foto. Vi a un militar, dije, ¿quién es? Perón. Mónica estaba mostrando a Perón. ¿No? Perón, digo, es un montón de cosas Perón. Digo, un libro de Perón. Bueno, digo, Perón estuvo casi 20 años exiliado y su pueblo lo estaba esperando. Hoy no vamos a analizar el peronismo y creo no lo vamos a analizar nunca en esta materia porque no llegamos a ver todo. O sea, yo no soy peronista, pero el peronismo es maravilloso. Digo maravilloso en el sentido de que el peronismo ha creado, o sea, es un producto maravilloso argentino, digo. Tiene estas particularidades, ¿no? De ser de un lado y del otro, de querer un cambio y una justicia social a querer que, fue exiliado, pero exiliaron, dice. Y fue exiliado, acá hubo un juego de palabras que no lo entendí. A ver.
Fue exiliado, pero exiliaron. Es una mezcla bien argentina. No sé, a ver si podés, Eliana, completar esa frase, pero digo, sí, exiliado, lo exiliaron en el golpe del 55 y hasta el año 73 no vuelve. O sea, y un montón de gente lo estaba esperando, la resistencia peronista, es un montón de cosas el peronismo, es muy interesante para estudiarlo, porque realmente tiene todo para estudiarlo. Digo, y no, digo, en análisis del mundo contemporáneo no podemos dejar de mencionarlo al peronismo, más allá porque somos argentinos y vivimos, si no parece, eh, claro, al peronismo lo exiliaron, pero ellos también exiliaron a gente, claro. Eh, Digo, porque si no estamos, me parece, errando un poco el análisis del mundo contemporáneo. Nuestro mundo contemporáneo, nuestro país, digamos, tiene sus especificidades muy marcadas y el peronismo es una de ellas. El peronismo es una de ellas que va a generar amistades y enemistades muy importantes y también que va a tener de todo dentro, ¿no? Mucha gente se hace llamar peronista de un lado y del otro. El Estado peronista, entonces, claramente va a tener ideas keynesianas, donde va a decir el Estado tiene, por una lógica de luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba cuidándose para adentro, entonces, ¿qué hace? No había muchos productos, entonces Perón dice, vamos a eh, implementar la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significa? Empezar a fabricar pequeñas cosas hasta lograr, se fabricaron hasta autos, ¿no? De a poco una industrialización mayor. Eso no tiene precedentes en Argentina, porque como yo les decía, Argentina siempre se consolidó como un país agroexportador, o sea, derivaba su riqueza de la materia prima. No tenía industrias. Siempre no tenía y no tiene, casi. Este, Siempre mantuvo esa herencia de la colonia, que fue el primer lugar que le dieron, que le dio el capitalismo a América Latina y a Argentina en particular como proveedor de materia prima, con un modelo agroexportador, ¿sí? Entonces, Perón empieza como a implementar, y ustedes saben que la cierta, y un montón de otras políticas muy parecidas a lo que estuvimos describiendo del keynesianismo, del Estado benefactor, relativos derechos para los trabajadores, ser, empezar a que un Estado, a ver, veníamos de un Estado, o sea, el Estado oligárquico, ¿no? Entonces, cuando Perón asume al poder, era como, bueno, se empezó a regular un Estado que se encargaba y empezó a poner plata en las escuelas, empezó a poner plata en la educación, en la salud, empezó como a garantizar ciertas condiciones para todos y todas las trabajadoras, empezó a generar empleo público, servicios sociales, diferentes características que hasta ese momento no había, ¿no? Claramente esto trae muchas enemistades y termina con el golpe del 55 y una serie de golpes importantísimos que los vamos a ver. Con el golpe, tuvimos desde el año 30 hasta el 76, 6 golpes en Argentina. Claramente el que más, los dos más imponentes por su nivel de agresividad, de violencia y de asesinato, tuvieron que ver con el del 66 de Onganía y el 76 de Videla, Macera y Agosti. Vamos a trabajar la última dictadura militar un poquito, por lo menos en una clase. Muy importante que ustedes sepan qué pasó en la última dictadura militar, más allá de lo que se dice, desaparecidos y no, bueno, qué pasó a nivel económico, por qué se necesitaba una reestructuración en América Latina. Estos golpes militares en América Latina se llamaron
O'Donnell les dice el Estado autoritario, burocrático autoritario. ¿Sí? Es una denominación que habla O'Donnell y tiene que ver con estos gobiernos de los años 60 y 70 en donde Estados Unidos, bajo la doctrina de seguridad nacional, impuso golpes de Estado en toda América Latina para evitar el contagio de la Revolución Cubana del año 1959 a diferentes países. Había que tratar de frenar ese contagio. 60 y 70 en América Latina hubo muchos movimientos revolucionarios, comunistas, socialistas, guevaristas y así muchos istas que trataron de cambiar el estado y la lógica que se venía dando. ¿Sí? Ese es entonces se llamaron estados burocráticos autoritarios, todos esos estados que se dieron desde el año 60 hasta el casi 90. El último Chile lo tuvo del 73 al 90, la dictadura de Pinochet. 73 al 90. 17 años de dictadura. Bueno. Estos estados burocráticos autoritarios vinieron entonces a restablecer el orden de América Latina y a justamente de nuevo evitar el fantasma del comunismo que venía siendo como muy... y me preguntan cómo que Estados Unidos lo impuso. Claro, a ver, cuando pensamos que no fue en un solo país, porque es interesante que ustedes puedan analizar los golpes teniendo en cuenta que todos los países se dieron simultáneamente: Brasil, Uruguay, Chile, Salvador, El Salvador, Nicaragua. Todos los países tuvieron golpes de Estado. ¿Y por qué? Porque era necesario, Paraguay, era necesario configurar, reconfigurar, y que justamente el fantasma de la Revolución Cubana, que estaba claramente apoyada por Rusia, debía eliminarse. ¿Y cómo fue que Estados Unidos generó una escuela, la Escuela de las Américas, con una doctrina de seguridad nacional? Enseñó a los militares argentinos, chilenos, paraguayos a torturar uruguayos. O sea, enseñó los peores métodos de tortura, enseñó a generar... En definitiva, lo más importante es los educó para entender y clasificar a todo aquel con ideas distintas como un otro peligroso. Eso es fundamental. Después lo vamos a analizar mejor la dictadura, ¿sí? Porque hay un montón de cosas para hablar de la dictadura y yo quiero contarles muchas cosas, pero si no, no vamos a terminar. Y sí, lo impulsó Estados Unidos, por la pregunta de Eliana, digo. Bueno, y después tenemos el último estado, que podemos caracterizar como el último, digamos, dentro de las clasificaciones, porque después podemos ver que hay una reestructuración o una vuelta a ciertos modelos, ¿no? Tenemos el estado neoliberal de los 90, ¿sí? Si bien la dictadura viene a imponer el neoliberalismo, viene a romper con esa idea de la industrialización en el país que había traído Perón, viene a romper con la idea de un Estado presente, con los derechos de los trabajadores, pero el Estado neoliberal que se da en los 90 con Menem, con Carlos Menem, viene a completar ese proceso de neoliberalismo, ¿no? A privatizar las empresas. El consenso de Washington es una nómina de 10 puntos que los organismos internacionales le exigen a los países latinoamericanos, entre ellos Argentina lo acató, para prestar dinero. Y entre ellos era achicar el gasto público, retirarse de los servicios de salud y educación, eso, que el Estado, en definitiva, que el Estado se retire de las cuestiones esenciales de garantizar derechos, se retire porque
De ese modo, si se retiraba, se justificaba el préstamo de dinero. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, exigía ciertas condiciones para prestar dinero. Y esas condiciones tenían que ver con que si era un país, si veía que era un país que podía devolver ese dinero. Un país que podía devolver ese dinero era un país que no tenga mucho gasto fiscal, mucho gasto público, ¿no? Y así fue que nos volvimos a endeudar. En el 76 nos endeudamos, en la dictadura, y en el 90 nos seguimos endeudando, y en cada uno de los gobiernos neoliberales nos seguimos endeudando, ¿no? Digo, el macrismo pidió bonos a 100 años, ¿no? A 100 años. ¿A quién se le ocurre? ¿Con qué respeto hacia un otro vos podés pedir un bono a 100 años? Porque digo, vos sabés que vos lo pedís, primero que aparte esa plata se licúa, ¿no? Porque se licúa, no vimos esa plata en obras, porque de última si las ves en obras, bueno. O sea que todos y todas sabemos que nuestros hijos y nietos van a pagar ese bono. Hace muy poco pagamos un bono de hace 50 años. O sea, la deuda externa es algo que se vive pagando y se pide más plata para pagar intereses de la otra deuda. Estamos endeudados de por vida, ¿no? Todos. Y los últimos préstamos que pidió Macri ya es una cosa increíble. A mí me preguntaron la otra vez en una clase, pero profe, con el gobierno de Cristina no se había cancelado la deuda. No, se canceló una deuda. Hay muchos prestamistas. El Fondo Monetario Internacional es un prestamista, se había cancelado, es un prestamista muy exigente y es el que planteó el consenso de Washington, que les decía. Pero ahí después existen otras bancas internacionales. Nosotros igual con el macrismo volvimos a pedir al Fondo Monetario Internacional este dinero y nos lo dio. Y eso es muy crudo, porque pedir dinero al Fondo Monetario Internacional es que el Fondo Monetario Internacional te condicione. ¿Te condicione cómo? Exigiéndote que gastes poco, gasto público, o sea que se retire de las escuelas, se retire de la salud, desfinancie y achique el Estado, ¿no? Bueno, ¿por qué esto es una clasificación? Porque podemos decir, bueno, ven, el Estado neoliberal se parece bastante al Estado neoliberal, el Estado macrista se parece bastante al Estado neoliberal del menemismo. El Estado, podemos decir que el kirchnerismo se pareció bastante al populismo, tiene cosas que no es idéntico, ¿no? Pero podemos ver que esas clasificaciones como que no hay algo nuevo que amerite una nueva clasificación en estos nuevos gobiernos, ¿se entiende? Son las formas de Estado que conocemos. Bueno, hablé como una cosa increíble de lo que hablé hoy. Quiero escucharlas a ustedes, quiero escuchar el micrófono abierto, quiero que me pregunten, que discutan, que digan, que opinen. Los presidentes pueden pedir préstamos como quieran y depende también del otro lado si prestan. Un país, vieron que como se clasifica, como que hay países que ya no pueden pedir más, nosotros, o sea, como que esto que se dice que Macri se bajó los pantalones. ¿Por qué? Porque, bueno, es una forma horrible, pero de clasificarlo, de decirlo, pero digo, ¿por qué? Porque tenés que como dar un montón de condiciones, porque vos tenés que decir yo soy rentable, ¿no? Yo puedo pagar. Pero claramente, sí pueden pedir, los gobiernos pueden pedir préstamos, del otro lado también pueden o no darlos, pero a la vez también tiene que ver con una ideología atrás, ¿no? Si vos seguís pidiendo préstamos y préstamos y préstamos, obviamente que estás endeudando al país para de por vida, ¿no? Y bueno, es muy complicado pedir préstamos porque es como, nada, yo pido un préstamo a mi mamá, ponele, y mi mamá me va a mirar, che, esperá, vos me debes plata a mí y vos estás gastando en ropa, dale, pagame lo que me debes, ¿no? Como, ¿no? Entonces es como
que hay un condicionante si vos pedís plata al extranjero. Te están todo el tiempo mirando en qué gastás. De verdad, gente, pero de verdad se los digo, no por una para, para caerles bien, sino como pregúntenme, o sea, yo sé que algunas veces soy muy desordenada en dar las clases. Ahora me hice, vieron, estuve prolija, me hice una ayuda de memoria porque eran tantas cosas las que quería dar. Eh, pero en serio, como que no pasa nada, soy la profesora, estoy acá para eso, como me asusta un poco el tema de los silencios, ¿no? O sea, como que yo no sé si entendieron, si no entendieron, si les cuesta, si no les cuesta. Gracias, Paola dice que fue muy clara. Gracias, gracias. Pero bueno, la idea es que ustedes, que todas lo entiendan, ¿no? Porque también venimos de diferentes recorridos, ¿no? Mónica dice, eso lo hizo el macrismo y total lo pagan los que vienen, claro. Sí, sí, es exactamente. Profe, ¿cómo estás? Carolina habla. ¿Cómo andás, Carolina? Profe, la verdad que se entiende todo re bien lo que vos explicás, pero yo quisiera que si te podemos ver más seguido, porque tenés mucha data, si te podríamos ver. Sí, porque la verdad, por lo menos para mí, yo te entiendo todo lo que decís, ¿viste? Pero me gustaría encontrarte más seguido, porque se me hace como que me quedo con un montón de cosas. Mm, claro. No sé si vos podés, aunque sea que nos veamos una vez por semana como los otros profes, o se te complica mucho. No, está bien. Lo que pasa es que los otros profes, ¿qué otros profes? Porque supuestamente habíamos hecho un Sí, arreglo. algunos. Sí, Claro. algunos. Hicimos un arreglo de que nos veíamos cada 15 todos, pero no por una cuestión mía ni nada. Yo igual, Sí, a ver, fíjense lo que es, después vamos a analizar, bueno, ella quiere analizar todo. Yo siempre pienso que vamos a analizar todo y no tenemos nunca tiempo de nada, pero digo, fíjense lo que es el horror, análisis del mundo contemporáneo. Tenemos una hora por semana. ah, ajá, Fíjense el claro, horror que es la importancia que se le ponen a estas materias. claro. O sea, ese es el plan de estudios que piensan para el profesor de primaria y de especial, ¿no? Ujú. Una hora por semana de análisis del mundo contemporáneo, porque se cree que tiene menos importancia que pedagogía, que didáctica, ¿no? Ujú. Por, yo, a ver, obviamente que cuando es la materia de uno dice, ¿cómo puede ser? Pero, a ver, de verdad, si ustedes lo ponen a pensar fríamente, digo, ¿no es como muy burdo que sea así? Claro. Y sí, Porque tiene que ver con una concepción. Los diseños curriculares también están de la mano a leyes de educación. Las leyes de educación están de la mano también a concepciones del Estado. Todo esto lo estamos viendo para después caer, ¿no?, en las leyes de educación. Las leyes de educación generan planes de estudio. ¿Y por qué se prioriza una materia en otra? ¿No? También tiene que ver con ideas, ideologías, miradas, generar seres críticos o no. Eh, ¿No? ¿Por qué? Total ustedes no van a dar esta materia, ¿no? Muchas veces, total, en educación especial no se va a dar esta materia, o en educación primaria, porque análisis del mundo contemporáneo están los dos profesorados. No van a dar esta materia, ¿para qué quieren saber? Y claro. es terrible, porque ustedes van a ser docentes, tienen que ser intelectuales críticos, y muchas Exacto. veces ustedes mismas, obviamente no desde una maldad ni nada, ¿no? Pero ustedes mismas priorizan otras materias antes de esta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si tienen que dar motricidad es más para su tarea cotidiana, ¿no? Se piensa que es más necesario que esta materia. Claro. Ujú. ¿Sí? Y después cada vez tenemos como docentes menos críticos, docentes
menos capaces de leer la realidad, docentes que pueden hacer apreciaciones terribles en el aula, estereotipadas, ¿no? O sea, Exacto. cuando Claro. escuchamos a docentes en las aulas, escuchamos a cada uno, sí, sea de la carrera que sea, digo, escuchamos a cada uno que te dice cada cosa y vos te decís, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con su formación docente? Ujú. ¿Puede un docente Sí. decir son todo negros? ¿No? A ver, un poquito de mirada crítica. Entonces, quiere Ujú. decir que algo en la formación docente está fallando. Sí, eso se ve mucho también con los... Yo tengo 3 nenes, ¿viste? Y se ve mucho también con las contestaciones de los docentes cuando están con los chicos, que vos decís, pero ¿cómo? ¿No estudiaste o no te formaste? Como decís vos, ¿viste? Se ve con los mismos docentes que son los docentes de nuestros hijos. Sí, lamentablemente sí. Sí. Por eso yo, digamos, lo que hago es cada 15 días ver las 2 horas. Ujú. Yo tengo en realidad, mi carga horaria es 1 hora por semana y después tenemos ese time que nos juntamos con todo, bueno, una vez por mes, ¿vieron el time? Bueno, el No, time, no sé. para que ustedes se vayan familiarizando, el time es, ustedes les dijeron cuando se anotaron que iban una vez por mes a cursar los sábados, ¿no? No, yo no sabía. Bueno, Levante la mano quien sabía eso. Yo no sabía. ahí dice que sí. Bueno, el TAIN es un espacio donde nos encontramos los docentes y preparamos como una clase especial sobre determinada temática. Entonces, algunos profes tenemos 1 hora destinada al TAIN por semana que se acumula en un sábado por mes. ¿Y qué es? Preparamos, por ejemplo, una jornada de ESI, no sé, una jornada de, no sé, de la memoria, una jornada de X motivo, de lo que sea. No sé, porque yo, la verdad que yo concursé para esta materia, yo estoy en el Rojas hace tiempo, pero estoy en otras carreras. Y concursé el año pasado para esta materia y bueno, o sea que tuve poco tiempo, estuve embarazada yo el año pasado. Así que eso, o sea, yo doy problemáticas socioinstitucionales y sociopolítica en otras carreras. Entonces, ese time es un espacio donde nos encontramos a debatir en un espacio distinto al aula, ¿no? Entonces, nos encontramos todos y todas con diferentes propuestas, ¿sí? Didácticas y demás. Yo, a ver, lo que les propongo es lo siguiente. Hay un acuerdo, nosotros y nosotras tuvimos como los profes, en general, a ver, Filo, por ejemplo, a Guido, ¿lo ven cada 15 o todas las semanas? Todas las semanas lo vemos, los miércoles. Ah, ¿usted tiene canal de YouTube? No, ¿qué voy a tener canal de YouTube? Yo Una bebé, ¿cuántos meses tenés, profe, vos? Cumplió 11 meses hoy. Ah, ya está re grande. Ya está re grande para mí, sí, pero sí, pero es muy difícil Sí, como sí, organizar. sí. O sea, ella toma teta, entonces, o sea, si yo trabajaría sería peor, pero sí, esto de, Exacto. bueno, che, me encierro a dar Sí. clase y ahora ella está del otro lado, ¿no? Entonces es difícil. O sea, me Sí. imagino todas las demás que están ahí con niñes, también, es como, porque en el aula democratiza, nos pone a todas, a todos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque vamos sin hijos, sin nada, con los mismos dispositivos, con un cuaderno y una lapicera, ¿no? Entonces, democratiza esto, no, porque no todas tenemos la posibilidad, mira, ahí aparece otra niña también en la cámara. Sí, es difícil concentrarse. Ahí Florencia, ¿no? Sí, Florencia estaba con su niño. Es difícil concentrarse con chicos, es muy difícil. Bueno,
Pero una hora tenemos, sino una hora, una vez por... como Gladys pregunta, no. A ver, si tenemos... esta carga horaria es una vez por semana, una hora. Eso es lo que se le designa análisis del mundo contemporáneo. Claro que igual a mí me pagan por 2 horas por semana porque se cuenta el time, Ajá. que es el time, bueno, no importa. La cuestión es que habíamos arreglado el time, es esa cuestión de una vez por mes, ¿sí? Pero digo, fíjense la importancia, lo que es lo terrible. Lo que habíamos quedado con Julieta, la regente, es que yo iba, aparte jefa de carrera, yo les iba a dar cada 15, igual, la presencialidad iba a ser igual, cada 15 días, 2 horas, en vez de una hora, porque en una hora entre que nos saludamos se termina el horario. Entonces, cada 15 días, una hora. Igual lo que yo les propongo es lo siguiente. Yo después, encima en el medio, subo las clases al Classroom, corrijo y todas esas cosas que, bueno, a ver, a mí me importa que ustedes aprendan y ya sabemos que en esta virtualidad trabajamos más que en la presencialidad, porque en la presencialidad ustedes tuvieran 2 exámenes por año, por año, no corrigiendo cada 2 semanas como me está pasando a mí. Ustedes eran 168 al principio, chicas. 168, yo tuve 120 trabajo para el murciélago o 120 trabajo para corregir. Claro, yo subo los textos para poder leer. Bueno, vamos a hacer una cosa. Gracias, a mí me interesa mucho Carolina que dice, le agradezco muchísimo, ¿no? Esta apreciación de que le gusta la materia y a mí es un mimo en este momento hermoso que ustedes me digan eso. Porque encima yo empecé la clase pensando que, bueno, digo, pobres pibas, ya no querés saber más nada. El final, gracias Daniela por preguntar algo muy emblemático. Eso todavía no se ha pensado, y eso no es una decisión personal, es institucional. Ayer se discutió algunas cosas, lo vi en el grupo, yo estoy en el grupo general con ustedes, y vi que hay algunas controversias con una profe que les dice que tienen que entregar la totalidad del trabajo. Los acuerdos institucionales no son esos, los acuerdos institucionales son aquellos que dicen, ustedes van cursando como van pudiendo, pero sí les cuento que cada una sabe, esto es muy personal ya. Yo no les voy a decir esto es obligatorio en la clase, pero sí sepan que ustedes se van a tener que presentar a un final. Entonces, ustedes saben cómo cursan de una forma o de otra. Obviamente, yo tuve un problema, una chica que dijo, mi marido está en terapia intensiva. A ver, obviamente que esa chica no va a poder darle bolilla. Pero hay otras formas también de decir, che, la verdad que no tengo ganas de conectarme. Bueno, está bien, cada uno es consciente de lo que hace, ¿no? O lo que puede hacer o lo que no puede hacer, o lo que quiere o no quiere hacer. Porque hay algo que tiene que ver con condiciones que realmente lo da la pandemia, que, bueno, che, me pasó esto, tengo esto internado, tengo lo otro. Y por otro lado, hay cosas que tienen que ver con, che, no tengo ganas, la verdad que, bueno. Ustedes saben que se tienen que preparar para un final, ¿no? Entonces, pueden hacer. Ustedes saben que también la gran mayoría puede llegar a esa instancia final. Pero se puede llegar a esa instancia final de diferentes formas, ¿no? Porque yo ustedes vieron los trabajos como los corrijo. Yo les pongo un 2, ¿no? Les corrijo ciertas cosas y ustedes sabrán, che, fíjate esto, fíjate lo otro, fíjate que está flojo esto, pero no es para que me lo devuelvan y aprueben o desaprueben. Pero ustedes fíjense las cosas que yo les marco cuando yo les corrijo, porque eso las va a ayudar para preparar un final. Obviamente que el final solamente les voy a tomar lo que vimos en la materia, no les voy a tomar todo mi programa. Sí, obvio, es lo que dije Daniela, sí, obvio. La concepción de Estado, modo de producción capitalista, ¿sí? Bueno, hasta ahora vimos 2 trabajos nomás con ustedes. Yo la semana que viene les voy a subir un trabajo, o sea, ahora voy a subir el audio y el texto de Ubiña. Y la semana que viene les voy a entregar un trabajo, ¿sí? Que va a ser sobre
un poquito sobre el modo de producción capitalista, específicamente sobre el modo de producción capitalista, esto que les había explicado, ¿sí? La perspectiva marxista, específicamente eso, y después les voy a preguntar alguna preguntita de Estado. La idea no es qué dijo Ubiña sobre el Estado, no, porque no tiene gracia eso, lo copian. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan analizar algún dispositivo didáctico, una historieta, una canción o algo que yo les dé para que ustedes puedan aplicar lo que estuvimos hablando. ¿Qué me interesa que ustedes, una frase de alguien, ¿sí? No me interesa que ustedes repitan de memoria como un loro porque, o escriban de memoria un texto, ¿sí? Yo les marqué algo de eso también. Necesito apropiación de los conceptos, que empiecen a apropiarse los conceptos, ¿sí? Bien, ¿alguna duda de los trabajos, de las correcciones? Hay 13 trabajos que aún no corregí, que me los mandaron tarde, ahora, porque yo terminé de corregir hace 2 semanas, ¿sí? 13 trabajos que no corregí solamente para que sepan aquellas que entregaron y que no. Che, empezaron creo que éramos 30, ahora son 20. ¿Será que se aburrieron? ¿Fue muy larga la clase? Bueno. Siempre pasa, bueno, sí. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesiten? Ah, bueno, con respecto a lo que dijo esta chica que se llama Carolina, digo, ustedes lo que podemos hacer es, la semana que viene subo el trabajo, dentro de 15 días nos vemos y vamos viendo la posibilidad de juntarnos todas las semanas después. ¿Sí? Yo no quiero tampoco cansarlas porque es mucho contenido. ¿Sí? Una cosa es que me vean cada 15 días, otra cosa toda la semana van a soñar conmigo con lo rápido que hablo. Igual yo creo que Guido me gana, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, bueno, profe, es mucho todo, dice Eliana. Me gana. Él divide las clases los temas, pero es interesante. Los miércoles quema el cerebro. Bueno, sí, pero es muy interesante las clases de vida, supongo. Bueno. Entonces, hagamos así, plan hasta ahora. 15 días, la semana que viene le subo un trabajo, subo el texto, bueno, ¿ven? No soy tan terrible, entonces. Le subo el texto, le subo un trabajito y en 15 días nos volvemos a ver. La idea es que ustedes, para esa semana que nos veamos, tengan preguntas sobre, profe, no entendí esto, no entendí lo otro, ¿sí? Y vamos a trabajar y vamos a continuar con la idea del Estado-Nación argentino en particular. Vamos a trabajar un texto de Oslak, que es el Estado-Nación, para ya dar cuenta y ya abrir a la... ay, chicas, quiero ver todo. Bueno, capaz que vamos a poner una clase en el medio, porque yo quiero ya abrir la ley 1420 y las diferentes concepciones de las leyes de educación en Argentina. La 1420, la ley federal y la ley nacional, que son 3 leyes diferentes de educación que nos regularon a los docentes en nuestro país. Pero me interesa sí ver con ustedes la dictadura militar. ¿Sí? No puede ser que en un primer año no vean la dictadura militar argentina, en la última dictadura militar. Así que, por eso, en 15 días nos volvemos a ver, en el medio les subo un trabajo y vemos con qué periodicidad nos seguimos viendo. ¿Les parece? Y ahí, que no hable solamente porque capaz que Carolina le copan las clases y todas las demás no les copa. Capaz que Carolina está diciendo, che, veámonos toda la semana, y las otras dicen, cállate. Me estás cargando, ¿no? Claro. ¿Por qué abriste la boca? Después le ponen en el grupo interno. Esta se recopó, ¿no? Que no le entendí nada. Bueno. Les mando un abrazo enorme, cuídense, que está re jodido. Así que bueno, nos estamos viendo y no,
Y anímense a preguntar la próxima posta, que es necesario, que está buena, que haya un ida y vuelta. Para mí también está buena. Les agradezco mucho por estar ahí, ¿eh? Gracias a todas. Chao, chao.